Hola a todos, bienvenidos a Divino Canal. Hace mucho tiempo, más o menos unos 1000 años, los vizcondes de Osona y Cardona tuvieron un hijo. Aquel niño era un niño especial, porque a los pocos días de nacer comenzó a hablar. Pero es que, además, el niño hizo una profecía. Dijo que solo viviría 30 días. Siguió diciendo que cuando muriese su cuerpo debía ser puesto en un arcón y transportado por una mula. Indicó que al animal había que dejarlo caminar en libertad y cuando decidiera detenerse en un lugar debería construirse en dicho punto un monasterio. Y añadió que ese monasterio estuviera consagrado a San Pedro. Una vez que el niño murió, le cargaron sobre la mula, junto con 2 botellas de leche que colocaron en las alforjas. La mula empezó a caminar y caminar, sin que nadie le dijera nada. La gente le seguía como si de una procesión se tratara. Subió y bajó montañas, atravesó torrentes y arroyos, pasó por campos y llanuras. Después de un largo viaje, la mula se detuvo y murió. En aquel punto donde la mula murió, el niño fue enterrado. En el año 1006, la vizcondesa Ermentruit, con la ayuda de su nuera, compró unos terrenos a Ramón Borrell, quien fue conde de Barcelona, y lo hizo con la intención de construir un monasterio, el monasterio de San Pedro de Caserras. Este fue consagrado en el año 1053. Las reliquias del niño fueron colocadas dentro de una arqueta que dispusieron detrás del altar. Al mismo tiempo, en el monasterio se establecieron unos frailes que estuvieron al cuidado del mismo y del cuerpo del santo niño. No hace falta decir que las reliquias del niño fueron muy veneradas. Muestra de ello es que cuando había sequía, las reliquias se bajaban en procesión hasta el río Ter y allí se mojaba el arca que contenía el niño. Con el tiempo, el monasterio se convirtió en un lugar de retiro para algunas mujeres que vivían solas y que querían morir acompañadas. A cambio, entregaban sus bienes en herencia. En el monasterio también se enterraron los miembros del linaje de la vizcondesa, así como otras familias nobles de la comarca, porque éstas se convirtieron en benefactores de la comunidad. Y una curiosidad es que la reliquia del niño fue robada en 1966. Cuando ya todos creían que no volvería a aparecer, un sacerdote informó 22 años después que tenía el cuerpo santo. Parece ser que quien la robó confesó su robo antes de morir. Como veis, detrás del monasterio de San Pedro de Caserras se esconde una bonita historia. Realmente es lo que suele suceder normalmente con los monasterios. De hecho, los primeros monasterios que surgieron en el siglo IV solían levantarse en aquellos lugares donde habían sido enterrados uno o más mártires, es decir, aquellos que habían sido asesinados en defensa de la fe cristiana. ¿Pero sabéis cómo surgió el primer monasterio? Pues surgió a partir de un ermitaño. Se llamaba Antonio. Este se retiró al desierto de Egipto en busca de una vida de austeridad y dedicación espiritual, es decir, a orar y a meditar. Allí estuvo viviendo enfrentando todo tipo de tentaciones. Por ejemplo, el demonio le presentaba en la mente todo el gran bien que él podría haber hecho si en vez de repartir sus riquezas a los pobres, las hubiera conservado para extender la religión. También demostraba lo fea que sería su futura vida como ermitaño. Igualmente trataba de que se sintiera descontento de la vocación a la que Dios lo había llamado. Y por último, como no lograba desanimarlo, entonces el demonio le trajo las mayores tentaciones contra la pureza, presentándole en su imaginación
toda clase de imágenes impuras. Esta práctica se fue extendiendo, aumentando cada vez más los ermitaños. Así que decidieron compartir este tipo de vida de oración y meditación, formando el primer núcleo monástico. A medida que más personas se iban uniendo a la comunidad, se iba haciendo necesaria una estructura más organizada. Antonio y sus seguidores desarrollaron una forma de vida comunitaria. Esa vida se basaba en la oración, el trabajo manual y la renuncia a los bienes materiales. Se construyeron celdas individuales para los monjes y se establecieron reglas y disciplinas para regular la vida en común. Además, Antonio empleaba su tiempo en impartir enseñanzas y consejos espirituales a sus seguidores. A estos les transmitía su sabiduría y experiencia monástica. A partir de esta semilla inicial se multiplicaron los monasterios en diferentes regiones. Cada uno de ellos adoptaba reglas y enfoques según las tradiciones y enseñanzas locales. Pero el primero de todos esos monasterios fue el monasterio de San Antonio, que se encuentra en Egipto y que fue creado por los seguidores de aquel primer ermitaño que se llamaba Antonio y que nosotros conocemos hoy en día como San Antonio Abad. Por lo tanto, San Antonio Abad fue el primer monje de la historia. A pesar de su aislamiento, a los monjes que vivían en los monasterios les debemos mucho, porque además de dedicarse a rezar, también realizaban copias de libros religiosos y de textos de la antigüedad. Gracias a esos textos conocemos cómo era el mundo medieval y de la antigüedad. Igualmente, el papel de los monasterios fue muy importante desde el punto de vista poblacional, porque en torno a ellos surgieron grandes núcleos de población. A tan solo 2 horas del monasterio de San Pedro de Caserras se encuentra otro monasterio cuya fundación también responde a una historia muy bonita. Se trata del monasterio de San Pedro de Roda. Sobre este monasterio existe la creencia de que fue fundado por un grupo de monjes que llegaron a aquel lugar con los restos de San Pedro. Concretamente traían la cabeza y el brazo de San Pedro, y es que su intención era ponerlo a salvo de los bárbaros que habían atacado la ciudad de Roma. Espero que este vídeo os haya resultado interesante. Si es así, le podéis dar al me gusta y suscribiros a Divino Canal. Hasta el próximo día.